Bien, tengan muy buenas noches. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí. Buenas noches, excelente entonces. Mi nombre es Roberto Antonio Francia. Voy a estarles acompañando durante estos días para poder tomar un poquito acerca de la teoría de UML y desarrollar un pequeño tallercito así pequeño para que ustedes puedan, los que ya conocen, pues repasarlo, los que no lo conocen, pues adentrarse en esto del UML, conocerlo un poco más y entender algunos de los conceptos que a veces pues nos dejan un poquito en el aire. Vamos a ir bien despacito, como les digo, bien despacio, el hecho de que son varios días y vamos a tratar de desglosar la mayor parte de los diagramas y los significados de estos diagramas para ir armando ejercicios diarios que les van a servir a ustedes para poder tener una idea de cómo se trabaja y se comprende el UML. El ingeniero Amaru pues ya les ha Hola, convocado. Buenas hola, ingeniero. hola. ¿Qué tal? Pues por aquí, mire, va a disculpar que Hombre, qué tenemos en pena. paralelo estas dos actividades. Le voy a robar la palabra rapidito, solo para saludar a los alumnos y comentarles. Esta es la segunda edición del taller que estamos desarrollando en esta ocasión, de UML. Siempre ha sido impartido por el ingeniero Roberto. El año pasado tuvimos una excelente experiencia y bueno, con los estudiantes con los que culminamos las dos cátedras de análisis de sistemas 1 y análisis de sistemas 2, este taller fue fundamental para el proyecto de análisis de sistemas 2. Ya van a ver, este taller es muy bonito, el ingeniero Roberto lo da de una excelente forma. Y el objetivo, como ya lo habíamos dicho al principio de la cátedra, no es que se estresen, sino que los conocimientos vayan quedando de forma prolongada. Así que bueno, Roberto, le agradezco mucho por la colaboración. De verdad es muy importante este taller para los alumnos para poder comprender los temas de mejor manera. Y bueno, cualquier cosa quedó pendiente. Me escribe usted si tiene alguna dificultad o algún detalle que haya que hablar con los alumnos. Me llama y yo regreso con mucho gusto. Bueno, soy ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias y les deseo muchos éxitos a todos. Gracias. Bien, como les comentaba, vamos a ir de una manera bastante despacio para que ustedes se vayan empapando del significado más que todo y del propósito y el inicio de UML. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, se logra ver. Sí. Bien, excelente. Bien, en este taller de UML está impartido a través de lo que es la unidad de distancia, en este caso por la carrera de la licenciatura en informática educativa. Como una pequeña introducción a UML, vamos a tocar ciertos temas. El propósito del taller, como lo había mencionado anteriormente el ingeniero Amaru, no es que nos volvamos expertos, ni tampoco que nos vayamos a estresar o preocupar porque no se comprendió o no se entiende por completo una técnica específica o es algo demasiado tecnificado. Recuerden que la carrera de la licenciatura en informática educativa tiene como propósito fundamental que ustedes se involucren en algún momento como profesionales en el desarrollo ya sea de aplicaciones o en el desarrollo de direcciones o como acompañamiento docente. Entonces es importante que ustedes conozcan toda esta gama de situaciones que les van a permitir a ustedes lograr el propósito fundamental que es la enseñanza de la informática y el apoyo de la informática como tal en los procesos educativos. Como introducción a UML, nosotros vamos a tocar algunos temas como por ejemplo, ¿qué es el UML? ¿Cuál es el propósito de él? La concepción de UML y más que todo la palabra modelo como tal, que es una de las situaciones que a veces nos confunden en el hecho de que creemos que UML es como una técnica, creemos que UML es una forma de programar y vamos a ver cómo se va integrando en las diferentes técnicas que existen.
También vamos a ver lo que es la clasificación de los diagramas, dónde entra cada uno de los diagramas, cuál es el propósito del mismo, y vamos a tratar de ver cómo se interpreta y cómo es que logramos nosotros que nuestras ideas se vean reflejadas en un diagrama, porque ese es el propósito de UML. Hacer que las ideas de los analistas, de los programadores, puedan ser comunicadas, puedan ser reflejadas y puedan entenderse de una manera gráfica, lo que permite conllevar y entender un lenguaje más general. Dentro del taller vamos a tener una parte de reflexión, unas preguntitas que vamos a hacer y un par de ejercicios propuestos que nos van a servir para poder empezar a desarrollar un poco la técnica. Dentro de la orientación a objetos, vamos a ver el contexto de UML. Ustedes, no sé, podrían ayudarme un poco y decirme si ya han visto o están viendo materias de programación. Sí, buenas noches. Sí, trabajamos, Buenas noches. en el ciclo pasado trabajamos con programación orientada a objetos y trabajamos con Java y pues hoy estamos trabajando más que todo con programación por bloques, no Scratch por ahora. Ah, excelente. Bien, con esos conceptos vamos a nosotros jugar un poco para entender lo que son más que todos los objetos y la forma en que se construyen las ideas que van a ser reflejadas dentro del UML. Bien, dentro del contexto de UML, la orientación a objetos viene del hecho de que nosotros al momento de programar tratamos de entender el programa, tratamos de verlo, tratamos de visualizarlo y encajarlo dentro de una forma que a nosotros nos sea fácil de comprender. ¿Por qué? Porque tanto el analista como el programador tienen que tratar de entenderse, entender un lenguaje en conjunto, un lenguaje similar que les permita la transmisión y la comprensión de las ideas. Dentro de la orientación a los objetos encontramos ciertos conceptos que son base para entender cómo es la abstracción, lo que es una clase, lo que es un objeto como tal, la herencia, las generalizaciones, las especializaciones, las asociaciones que existen entre los elementos de los objetos y las clases, cómo se agrega, cómo se compone, cómo se hace la multiplicidad de estas asociaciones y conceptos así que vamos a tocar de forma rápida como es el polimorfismo. Ahora, UML. Vamos a empezar viendo qué es UML. ¿Cuál es el propósito de UML? UML es un conjunto de siglas de Unified Modeling Language, que es un lenguaje unificado del modelo. Cuando hablamos de lenguaje y decimos que es unificado de modelo, estamos hablando de que UML es un lenguaje visual, no es una técnica, no es una forma, es un lenguaje. Un lenguaje como decir C++, C Sharp, los lenguajes que ustedes están viendo ahorita como Java. Estos lenguajes responden a una estructura, una forma en que se ordenan, se presentan, se trabajan. De la misma forma, UML tiene reglas, tiene normas, tiene estructuras que tienen que respetarse para poder unificar esas ideas y crear lo que es el modelo. Al ser visual, y ustedes lo están viendo ahorita, quizás lo están experimentando con Scratch, hay situaciones en donde la programación en bloque nos permite poder aislar ciertas situaciones bien específicas y concentrarnos en las funciones principales de esos procedimientos, como por ejemplo mover el gato o mover un objeto. Nos preocupamos de la acción mover, de la construcción, nos preocupamos de los aspectos clave, más sin embargo no nos preocupamos de unas ciertas especializaciones como por ejemplo, ¿y en qué estará codificado Scratch?
cuántas variables está manejando, cuánto stock de memoria está manejando, qué tiempo de procesador está utilizando. Esas cosas no las estamos viendo, sino que estamos utilizando el lenguaje en bloques porque es esa parte de la abstracción, y ahí es donde entra ya la conceptualización de objetos, en donde nos abstraemos las ideas, abstraemos los conceptos y tomamos esas partes importantes para poder crear procesos y le damos un seguimiento lógico. Cuando nosotros tomamos todo eso en conjunto, estamos empezando a modelar. Como lo dice la diapositiva, estamos modelando procesos, estamos modelando procedimientos, aplicaciones y sistemas. Entonces, ¿qué es modelar? Modelar es cuando nosotros le damos una forma. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle esa forma específica que va a tener aquel proceso, aquella acción, aquella interacción entre situaciones, entre actividades, entre actores, entre todos aquellos que conforman el conjunto de elementos que van a darle vida y que van a hacer que esa aplicación, que ese software funcione. Ahora, UML es extensible. Sí es extensible. Es extensible porque una vez que nosotros creamos el modelo, este puede crecer adhiriendo ciertas partes de las diferentes versiones de UML que se acomoden a las necesidades y que respondan tanto al orden y al esquema establecido para no salirnos de las reglas que establece UML. Es flexible porque nos permite quitar y poner, mover, tener en cuenta situaciones o tener en cuenta problemas, crear soluciones imaginarias que tal vez nunca vayan a suceder en la vida real, pero que en ese momento las vamos a necesitar para tal vez darle una forma y un entendimiento a un proceso o una actividad que estemos desarrollando. Es escalable porque una vez creado, a este se le puede ir adhiriendo más funciones, más procedimientos. Puede crecer en cuanto a volumen, forma y propósito, en donde pueden venir programadores nuevos que tal vez no trabajaron en el proyecto original y pueden agregar sus propias funciones, pueden agregar sus propios procedimientos y eso le permite al sistema crecer y evolucionar. Hasta ahorita con lo que se ha visto, ¿tienen alguna duda al respecto o comentario de lo que es el propósito de UML? De mi parte, ninguna. No, ninguna. Bien, excelente. Sigamos. Concepción de UML. El modelo. UML es un lenguaje que puede utilizarse con diferentes tipos de metodologías, y que lo mencionamos. Destacando que no es una metodología en sí misma. UML es un lenguaje que podemos utilizar dentro de una gama de metodologías que existen. Están las metodologías ágiles, por ejemplo, donde está Scrum, donde los programadores y los analistas utilizan la herramienta de UML para poder diseñar, plantear y presentar sus ideas. No es un lenguaje de programación como tal, ¿ya? Sí es un lenguaje, pero de programación como tal, no. ¿Tiene reglas? Sí. ¿Tiene esquemas que tenemos que respetar? Sí. Pero el propósito de UML es lo visual, que cada uno de sus elementos tiene un significado específico con el cual podemos ordenar esas ideas y presentarlas ya sea de analistas a programadores o de programadores a analistas. Cada uno de los diagramas que se crea de UML tiene un propósito y un fin específico, el cual si está desarrollado, si está presentado y si está esquematizado de la manera adecuada, la idea va a ser plausible y va a ser entendible por el analista, por el programador. Aun si ese diagrama migra a otra dependencia, va a poder ser entendible por otras personas. Cuando nosotros hablamos de modelo, como lo mencionamos anteriormente, un modelo para nosotros debe ser como un patrón, como un diseño o un tipo, de donde va a surgir, de donde se va a presentar, de donde va a nacer lo que pretendemos desarrollar. ¿Ya? Es como cuando nosotros decimos en programación en Java, yo voy a hacer una función
un procedimiento X, y este se va a crear en un momento específico del tiempo de la resolución y el desarrollo del programa. Pero este procedimiento o esta función responde a ciertas características desde sus entradas hasta sus salidas. Si yo estoy utilizando algún tipo de software específico o una app de teléfono o desde una computadora, esa función y ese procedimiento me está diciendo la forma en que yo voy a realizarlo. Eso nació de un patrón, nació de una idea, de una organización de ideas y se crea en un momento en el tiempo. Luego puede ser que se destruya, puede ser que se mantenga. Pero antes de ser creado, antes de echarse a andar, antes de que funcione, tuvo que ser analizado y creado. Ese es el patrón bajo el cual va a nacer ese procedimiento. ¿Cuántas veces se crea ese procedimiento? Tantas veces como el programa corra. Significa que esos procedimientos no es que nazca hoy y va a mantenerse perennemente en el tiempo, va a destruirse en algún momento cuando el sistema se apague o se reinicie o ya no sea necesario y sea descartado para liberar memoria, vuelve otra vez la rutina a ejecutarse, vuelve a crearse nuevamente. Se creó a partir del modelo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer con UML, crear modelos que permiten crear partes, fracciones, funciones o procedimientos de una aplicación y de un sistema complejo. ¿Cuál es una de las funciones de los modelos? Comunicar diseños, visualizar y clarificar problemas complejos. Ahí es donde nosotros va a depender de la manera en que lo estemos estructurando, ser tan complejo o tan simple como nosotros querramos presentarlo. Pero, ¿cuál es una de las ventajas de modelar? Bueno, una de las ventajas es ahorro el tiempo, porque una vez creado el modelo, echado a producción, no tiene por qué volver a pensarse o a diseñarse. Ustedes cuando están programando en Java o están programando en C o C++, al momento que están creando, le están dando vida a los objetos, ¿ya? Estos pueden crearse muchas veces y no tienen que volver otra vez a pensarlo, sino que solamente se crean con sus diferentes variantes. Ya vamos a ver más a fondo lo que es el desarrollo de los objetos. Otro de los aspectos básicos del modelado es entender los objetivos planteados en el diseño del problema. Cuando nosotros estamos diseñando un problema, estamos diseñando la solución del problema también en UML, nosotros tenemos que entender y comprender que dentro de ese diseño hay situaciones externas que lo afectan, tanto como los actores, como las entidades, y cada uno de ellos tiene una línea específica que lo conecta. Cada línea específica que lo conecta es una parte del desarrollo del proceso de negocios, de las reglas que los rigen, de la información que fluye entre ellos. Entonces, la utilidad del modelo es comprender cómo esa información se mueve, se percibe y se procesa. Pero para modelar, nosotros necesitamos de herramientas. Podemos modelar una idea en nuestra mente. Podemos empezar a crear ideas, a crear situaciones en nuestra mente. Pero si lo empezamos a hacer de manera desordenada, como por ejemplo, yo tengo una idea y la escribo en un papel. Ah, no, pero esta idea me puede conectar con esta otra. Y escribo con mis propias palabras esas ideas. Yo me las entiendo y las comprendo. Pero si yo quiero transmitir esa idea a otra persona, necesito una herramienta. En este caso, dentro de UML existen los diagramas. Cada uno de los diagramas que están dentro de UML tiene un propósito específico. Este propósito por el cual está diseñado cada una de las partes de los diagramas tiene un significado. Yo tengo que aprender UML, tengo que entenderlo para poder transmitir mis ideas y plasmarlas con esa herramienta que son los diagramas. Diciéndolo de la forma más sencilla, son los dibujitos que nosotros hacemos en UML. Esa representación visual de mi idea tiene que ser plasmada a través de un diagrama, esos cuadritos que vengo yo y conecto, esos símbolos, cada uno de los símbolos tiene un propósito específico y un significado específico
¿no? Dentro de cada diagrama, y eso es lo que lo hace especial para poder transmitir la idea que nosotros queremos dar a conocer. Ahora, cuando hablamos de diagramas, tenemos que hablar de la composición de los diagramas. Y viene la pregunta, ¿quién se inventó los diagramas? O sea, ¿por qué tengo que usar los rectángulos? ¿Por qué tengo que usar los cuadrados? ¿Por qué tengo que usar los dibujitos para los actores? ¿Por qué las flechitas son así? ¿Ya? Todo eso se llama notación. ¿Ya? La notación son todos los elementos que trabajan entre sí dentro del diagrama. Son rectángulos por una necesidad específica. Las flechas apuntan hacia esa dirección por un propósito específico. ¿Quién rige todo eso? ¿Quién da el estándar? ¿Quién nos dice cómo funciona? Existe una entidad que se llama la Object Management Group. Es el encargado de hacer las especificaciones del lenguaje. O sea que ellos son los encargados de sacar las diferentes versiones de UML, de certificar a esas versiones y decir, bueno, UML 1 o UML 2 o UML 3 en su tercera versión, pues tiene un añadido de estos diagramas, o este diagrama se cambió por esta versión, o se cambió por esta forma, y significa esto. Ellos son los que nos dicen las formas de cómo o el significado de cada uno de esos elementos. Sí, ustedes van a encontrar en internet un sinfín de tutoriales. Van a encontrar videos, van a encontrar libros, van a encontrar manuales. Si ustedes los empiezan a ver, se van a dar cuenta que todos tienen algo en común, y son los dibujitos. Los significados de esos dibujitos, de esos esquemas, casi todos convergen en el mismo significado. Pero nadie se detiene a pensar, ¿y quién nos dice esto? O sea, ¿por qué es así? Es porque esta entidad es la encargada de normar esa situación. La Object Management Group. Ahora, dentro de todos los diagramas que nosotros podemos hacer, o sea, todos aquellos esquemas, todos estos dibujitos, podemos clasificarlos, porque no todos sirven para lo mismo. Podemos clasificar todos estos dibujitos, ¿ya?, en dos grupos grandes, que son los de estructura y los de comportamiento. ¿Pero qué significa cuando nosotros hablamos de estructura? Cuando nosotros hablamos de estructura, estamos hablando de aquellos elementos estáticos. Son aquellos elementos que están ahí, que fueron creados, ¿ya?, ahí, que reciben información, que procesan información, que están ahí y no se van a mover, tienen un objetivo específico, fueron creados y el actor interactúa con ellos. El actor como tal también es una estructura estática porque existe el actor es el elemento que interactúa con nuestro diagrama de UML, ya vamos a ir dándole nombre a los diferentes diagramas. Entonces, esas estructuras estáticas, ¿ya?, son las que conforman la estructura grande de nuestro sistema. ¿Cuáles son esas estructuras? Ahí están las clases, están los objetos, están los componentes, están los paquetes, está la implementación de las funciones, de los procedimientos, otro sinfín más de diagramas estáticos que existen. Esos son los de estructura, los que le dan la forma. Qué tan grande, qué tan pequeño, cuántos actores voy a tener, cuántos objetos, cuántas clases hay aquí, cuántas implementaciones estoy haciendo, cuántos paquetes estoy trabajando. Eso es lo que le da la forma a nuestro sistema. La otra clasificación son los de comportamiento. Cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de cómo esos elementos, esos diagramas que nos dicen cómo estos elementos estáticos se relacionan entre sí. Una cosa es hablar de elementos estáticos, que son los objetos y las clases que están ahí. Y otra cosa es esos diagramas que nos permiten a nosotros poder hacer que esos elementos estáticos se interrelacionen. Cómo se envían, cómo reciben información, cómo la clasifican, cómo la discriminan,
en qué momento están cambiando de estado, cómo se leen los estados, cómo fluye la información entre los diferentes estados. Esos son los diagramas de comportamiento. ¿Cuáles son esos diagramas de comportamiento? Los más comunes aquí son los casos de uso, los diagramas de actividad, los diagramas de estado, los diagramas de secuencia, los diagramas de colaboración. Esos diagramas reúnen dentro de sí aquellos elementos estáticos de UML. Estos diagramas de comportamiento son los que nos dicen cómo estos elementos van a funcionar entre ellos. O sea, cómo la información fluye. En el anterior es lo que tenemos dentro de nuestro sistema de comportamiento, cómo esos elementos que es en nuestro sistema interactúan entre ellos. Bien, ahora vamos a empezar viendo el primer diagrama, que es uno de los más sencillos, que es el diagrama de clases. Muchos de ustedes pues, conocen el concepto de clase dentro del ámbito de la programación, ¿ya? Y una clase podemos decir que es una descripción abstracta de un grupo de cosas. Las clases, pues, tienen propiedades, tienen características, ¿ya? O sea, atributos y acciones. Ya las propiedades que tiene una clase y sus características están definidas por lo que la define y lo que puede hacer. Estas clases tienden a relacionarse con otras clases, ¿ya? O se relacionan con objetos ya creados o se relacionan con autores. Un diagrama de clases es un rectángulo que está dividido en 3 partes. Como lo podemos ver aquí, la primera parte nos dice en la parte superior el nombre de nuestra clase. En la parte siguiente, que es la parte media, nos dice cuáles son los atributos de la clase. Los atributos son las cosas que la definen como tal. En este caso hemos tomado el ejemplo de una lavadora. Dentro de la lavadora, nosotros tenemos el nombre, en este caso la lavadora, porque existen muchas marcas y formas de lavadoras, pero lo más general, la generalización más abstracta que podemos hacer es una lavadora. Esta lavadora posee marca, posee modelo, número de serie, capacidad, son atributos que la definen como tal. Ya nos la presentan y nos dicen es así. Pero la lavadora también tiene acciones. ¿Qué es lo que la lavadora hace? ¿Qué es lo que la lavadora puede hacer? Eso está en la parte inferior de nuestro rectángulo, que son las operaciones de la clase. Estas operaciones de la clase es lo que la lavadora puede hacer, ¿ya? O las funciones que ella puede realizar con la interacción de determinados actores. En este caso, agregar ropa. La lavadora por sí misma no puede agregar ropa, necesita la interacción de un agente externo que introduzca la ropa en la lavadora, pero sí tiene la función de que mantiene abierta su tapadera y está presta a recibir la ropa hasta que llegue a cierto nivel donde se va a programar por el usuario para que éste empiece a funcionar. Agregar detergente también es una de las funciones que puede hacer nuestra lavadora con una ayuda de un agente externo. Sacar la ropa, enjuagar, centrifugar, son características, son situaciones, son acciones que nuestra lavadora puede realizar. Eso es básicamente lo que es un diagrama de clases. Hasta ahorita con la explicación del diagrama de clases, ¿tienen alguna duda o algún comentario que quieran realizar? Ahí colaborando con la explicación. De mi parte, ninguna duda. ¿Se está comprendiendo más o menos hasta ahorita cómo vamos planteando las ideas? Sí, buenas noches. La verdad, yo sí, ajá, correcto. Es bastante entendible, licenciado. Sí, se comprende. Entonces, me alegro. Excelente, entonces. Bien, vamos a continuar. Ahora,
¿Cuál es el otro diagrama común que tenemos nosotros aquí? Es el diagrama de los objetos. Aquí ya se pone complicado un poquito más. Primero podemos decir que un objeto es una instancia de una clase. Es una entidad que ya tiene valores específicos de los atributos y las acciones de esta clase. Primero estaba la clase lavadora, que es un rectángulo donde dice una lavadora, hace esto y hace aquello. Pero un objeto es cuando nosotros instanciamos la clase, o sea, la tomamos y a partir de la clase, creamos un objeto ya con nombre y apellido. Ya, por ejemplo, teníamos la clase lavadora, ahora vamos a tener la clase mi lavadora. Perdón, el objeto mi lavadora, que proviene de la clase lavadora. Aquí podemos cambiar mi lavadora por otra cosa, como por ejemplo, una lavadora Whirlpool modelo WP120, o podríamos cambiarlo por una lavadora Samsung de modelo SMG 4250. 2 puntos. ¿Y de qué clase proviene? De la clase lavadora. Oiga, pero mi lavadora Whirlpool puede hacer todo lo que la lavadora dice. Sí, puede hacer todo eso y más, quizás. Entonces, este objeto nació, se instanció y se creó a partir de una clase que tiene las características que éste posee. Eso es un concepto que ustedes en programación lo tienen ya bien entendido. La instanciación de los objetos a partir de las clases definidas. Este es el diagrama que nosotros especificamos para un objeto. Es un rectángulo largo donde está el nombre del objeto, 2 puntos, la clase de la que proviene y una raya que lo subraya, valga la redundancia, dejando toda la parte de abajo lista para las características y las propiedades de ese objeto. ¿Cuáles van a ser esas características y esas propiedades? Todas las variables que éste pueda manejar y todos los procedimientos que él pueda desarrollar. Ahora vamos con el siguiente diagrama, que es el caso de uso. Un caso de uso es una descripción que nosotros hacemos de las acciones que el sistema hace o desarrolla, pero todo, fíjense bien, tiene que ser desde el punto de vista del usuario. Este usuario evidentemente puede tener diferentes niveles, desde el usuario final, usuario de mantenimiento, usuario administrador, pero siempre desde el punto de vista del usuario. Nosotros nos tomamos y vemos los casos de uso en tercera persona. Ahora, ¿cuál es el propósito de los casos de uso? Es obtener los requerimientos del sistema desde el punto de vista del usuario. ¿Bien? Es como decir, en el lenguaje de UML, como lo dice la diapositiva, nosotros estamos como especificando el rol del usuario o cualquier otra cosa externa al sistema que interactúe con él. En los casos de uso nosotros tenemos a lo que le decimos el actor. Este es un actor, este muñequito que está aquí. ¿Quiénes pueden ser los actores en un caso de uso? Pueden ser el usuario, puede ser un agente externo del sistema, o puede ser una parte misma del sistema que necesite fungir como usuario o con un rol de actor para poder transmitir, para poder obtener información o para funcionar como disparador, como un agente que dispara o ejecuta un procedimiento específico. En este caso, el usuario de la lavadora, puede ser yo, puede ser usted, puede ser su mamá, su hermano, cualquiera, va a interactuar con la lavadora. El usuario tiene una relación, eso lo presentamos con la flecha, hacia la lavadora o de la lavadora hacia el usuario. Esta flecha no es esta la única flecha que existe. Existen muchas flechas y vamos a explicar cada una de ellas y cuál es el propósito de la misma. Este es lo que decimos un diagrama de caso de uso. Otro de los diagramas más comunes es el diagrama de estado. ¿Qué significa el diagrama de estado? Significa que
en cualquier momento del sistema, un objeto que nace a partir de una clase, fíjese bien. Ese objeto es, en este caso, es la lavadora, mi lavadora marca Samsung, la que yo tengo ya con un modelo específico que está en el cuarto X, donde yo lavo mi ropa. Ya. Ese objeto, al interactuar con el sistema, va a cambiar de estado. Como todo en la vida cambia de estado en un momento específico del tiempo. ¿Ya? El diagrama está representado por un camino de flechas verticales. ¿Ya? Este camino de flechas verticales tiene un punto de origen y un punto final, ¿ya? En donde se van ejecutando de una manera secuencial. Esta manera secuencial va definido por la dirección de las flechas y va ejecutando los procesos uno a uno. Fíjese bien. Este es el inicio del diagrama en un punto negro con una flecha y termina en un punto negro que está rodeado por un círculo, y cada uno de estos rectángulos con bordes redondeados es un proceso, uno de los procesos que se ejecutan o uno de los estados que va a ejecutar el objeto en un momento en el tiempo. Tenemos también el diagrama de secuencias. Son los diagramas de clases y objetos que se representan información estática, como le dice la diapositiva. En un sistema funcional los objetos interactúan entre sí. Estas interacciones suceden con el tiempo. El diagrama de secuencia muestra la mecánica de la interacción con base en el tiempo. Es un diagrama un poquito más grande. Vamos a verlo aquí en esta forma. Este es un diagrama de secuencias. No se confunde con un diagrama de estados. Un diagrama de estado es el que nos dice cuál es el estado, cómo se encuentra el objeto en un estado particular. Pero un diagrama de secuencias nos dice cuál es la secuencia, ¿ya?, que se está ejecutando de los procesos en los que se ve involucrado el objeto. En este caso dice, la lavadora tiene determinados componentes. Cuando nosotros aplicamos la abstracción en este caso, ¿ya?, nosotros vamos a irnos a un nivel superior. En un nivel superior, yo es como que si yo abriera mi lavadora y empezara a presentar cada una de las partes como un objeto específico. En este caso tengo la manguera del agua, tengo el tambor de la lavadora y tengo el drenaje. En este caso, nosotros vamos a decir que al invocar el caso de uso, lavar la ropa, la secuencia la podemos mostrar como: el agua empieza a llenar el tambor mediante el suministro de agua a través de la manguera conectada a la lavadora. Miren, aquí empieza el suministro del agua a través de la manguera del agua. El abastecimiento llega hasta el tambor del agua. ¿Qué sucede con el tambor del agua? Este permanece inmóvil durante todo el proceso. ¿Ya? Durante todo el proceso. El tambor permanecerá inactivo durante 5 minutos, que es el momento en que se llena el tambor de la lavadora. ¿Qué sucede luego de que se ha llenado? Manda el mensaje hacia el proceso de la manguera del agua que le dice que va a detener el abastecimiento de agua. ¿Ya? ¿Qué va a suceder luego de detener el abastecimiento de agua? El tambor va a girar de un lado hacia el otro. Durante el proceso del giro del tambor, fíjese, este proceso es muy largo, es demasiado largo, suceden varias cosas. Va a vaciar el agua jabonosa hacia el drenaje. Es este pedacito. Pero mientras la está vaciando, él va a reabastecer el agua. Termina de vaciar y reabastece nuevamente. Para reabastecer el agua, otra vez, vuelve a llenarlo, ¿ya? Gira de un lado a otro el tambor, vuelve a vaciar el agua de enjuague, vuelve a detenerse el proceso de abastecimiento del agua, vuelve a girar el tambor en un solo sentido, ¿ya? Y termina el tambor por detenerse. Aquí hay 11 pasos
en los cuales se ve involucrado este diagrama de secuencias. Es un ejemplo sencillo, así cortito, para que ustedes lo vayan viendo. No es exactamente tal cual sucede, pero es un proceso más o menos de la manera en que se quiere presentar. Este diagrama de secuencias luego se convierte en algo bastante importante, porque es la forma en cuando nosotros estamos viendo en qué momento un objeto se desarrolla ciertos procedimientos y avisa a los demás objetos para que continúen o se detengan y él sigue la secuencia. Haciendo un pequeño repasito. UML, ¿cuáles son los usos de UML? Modelar procesos de negocios. Cuando hablamos de procesos de negocios, estamos hablando de operaciones dentro de un sistema. Descripción de la arquitectura de un sistema. Nos dice la forma en que éste está estructurado. Nos muestra el comportamiento del sistema, ya sea con los diagramas estáticos o con los dinámicos. Muestra la estructura de una aplicación. Nos enseña cómo ésta está conformada, cómo están distribuidos los objetos y cómo se relacionan entre ellos. Nos enseña el modelado de la estructura de los datos. Crea las especificaciones de un sistema y facilita la creación de un sistema. Básicamente eso es lo que UML hace por nosotros. Hasta ahorita con lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Yo hace ratos, yo me acuerdo de que se utilizaban los diagramas de entidad de relación, pero como que se dejaron de usar los diagramas de entidad de relación y fue que entonces como comenzaron a usarse los UML. ¿Sí tienen relación o qué relación tienen? Porque yo me acuerdo que en aquel entonces los diagramas de entidad de relación, de ahí era un paso para el diseño o la parte de la base de datos, el diseño de la base de datos. Pero en este caso los UML, no sé, digamos, cuál es el siguiente paso después del diseño de las UML. Bien, cuando nosotros hablamos de los diagramas de entidad-relación, estamos hablando de, como dice en palabra, cómo estas entidades se relacionan entre sí. Dentro de UML vamos a ver esa parte, existe dentro de UML, la relación de las entidades y las cardinalidades de estas. Las relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos, relaciones de muchos a muchos y los propósitos de las mismas. Cuando antes hablábamos nosotros de entidad-relación, era porque estábamos construyendo una base de datos. Las bases de datos son medios de almacenamiento. Estos medios de almacenamiento evolucionaron hasta convertirse en medios de procesamiento de información. El diagramado y la estructuración de una base de datos también se puede hacer dentro de UML. Porque dentro de UML nosotros tenemos que especificar a veces estructuras de almacenamiento. Y estas estructuras de almacenamiento tienen que ser representadas por diagramas también dentro de UML. No se ha dejado de utilizar los diagramas de entidad-relación, eso se siguen utilizando. Se siguen presentando, solamente que ahora pues se vuelven un poco más específicos y ya no se generalizan tanto. Para las generalizaciones ha quedado UML, que es el que nos permite como poder tomar las ideas principales y presentarlas dentro de un modelo de negocio. Cuando nosotros hacemos un diagrama de UML, el siguiente paso de este diagrama es la codificación, su análisis y codificación, o sea, transformar este lenguaje visual en un lenguaje escrito, ya sea que la compañía o la empresa que esté desarrollando haya escogido, por ejemplo, JavaScript o haya escogido C++ o C# o Java. Va a depender de la empresa cómo va a hacer esta traducción. Los analistas y los desarrolladores utilizan UML. Con ello, transfieren las ideas. El programador las toma y convierte esas ideas visuales en codificación. La codificación depende ya del proyecto como tal y en qué lenguaje se esté utilizando. Ese es el siguiente paso después de hacerlo de UML.
Ok, gracias. Bueno, bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la abstracción. Cuando nosotros decimos abstracción es algo bien sencillo, nada más hablamos de quitar propiedades y acciones a los objetos para dejar solamente aquellas cosas que son necesarias. O sea, lo más importante. Abandonamos todo aquello que en este momento no nos funciona o no es de nuestro interés particular en el momento del análisis y el desarrollo y tomamos esas características generales que nos permiten poder establecer esa forma específica que queremos meter dentro de nuestro programa. Las abstracciones se enfocan en la visión externa del objeto y su objetivo es separar el comportamiento específico del objeto. Eso se le conoce, y esta es una palabra que ustedes tal vez van a ver muy seguido en adelante, es la barrera de la abstracción. La barrera de la abstracción es cuando nosotros conseguimos aplicar el principio del mínimo compromiso. O sea, tenemos nuestro problema, abstraemos todas aquellas situaciones que no nos competen en este momento y nos concentramos en lo específico que necesitamos para el desarrollo del sistema. Básicamente esa es la abstracción. Cuando hablamos del mínimo compromiso, referimos al proceso por el cual la interfaz de un objeto muestra su comportamiento específico. Y nada más, solamente. ¿Ya? Solamente lo que necesitamos. Nos olvidamos de todo lo demás y es lo que necesitamos. Ahora, ¿qué es la interfaz? La interfaz de un objeto permite crear código con el cual se especifica qué métodos serán implementados por una clase sin necesidad de definir qué harán estos métodos. Dichos métodos deben ser públicos. En palabras más sencillas, la interfaz es, si yo tengo un objeto, ¿qué hace el objeto? Sin necesidad de ponerme a pensar en una codificación específica del lenguaje. ¿Qué hace mi objeto? Por ejemplo, el objeto televisor, ¿qué hace? Se enciende, se apaga, muestra una imagen, cambia canal, pero no me estoy preocupando de qué llevan dentro de esas operaciones, qué tan específicas son, qué componentes electrónicos llevan, sino que para que ese objeto tenga presencia y tenga interfaz, yo tengo que definir las mínimas acciones que él puede realizar. Eso es lo que le mencionamos a interfaz cuando estamos abstrayendo. Cuando decimos clase y objeto, decimos que un objeto es una cosa tangible. Algo que se puede aprender intelectualmente o algo hacia lo que se puede dirigir una acción o un pensamiento. Representa un ítem individual e identificable, eso es importante. Porque o es real o es abstracto. Y tiene un papel definido. ¿Qué significa eso? Que el objeto se crea con un propósito. Dentro del propósito del objeto, nosotros, al crearlo, lo dotamos de estados, lo dotamos de comportamiento y de identidad. Es único. Siempre eso tengan en cuenta, el objeto es único, porque cuando se instancia, se crea como único, tiene un ID único, tiene un momento único y siempre va a ser único, no es irrepetible. Si nosotros lo hablamos de manera técnicamente técnica, cuando nosotros creamos un objeto dentro de un lenguaje de programación, estamos dotando de un espacio de memoria RAM o de memoria física que tiene un inicio y tiene un fin. Tiene una cantidad de bytes específicos con una dirección específica que no puede repetirse. Tiene un propósito específico y tiene una función específica. Eso es un objeto. Cuando nace de la clase, cuando nace de la abstracción, al crearse, si lo hablamos bien técnicamente, ese es un objeto dentro del ámbito de la programación. Ya hablamos acerca de los estados de los objetos. Dentro del estado de un objeto, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las propiedades del mismo y los valores que cada una de estas propiedades, estas pueden ser estáticas, ¿ya? Pero ¿qué define el estado del objeto? Aquí es donde nosotros tenemos que ser
bien responsables al momento de crear objetos. Cuando nosotros empezamos a crear objetos en UML, a veces los creamos a lo loco, solo decimos, ah, sí, voy a necesitar este objeto o voy a necesitar este otro. Pero a medida que vamos especializando, a medida que vamos depurando, nos vamos deshaciendo de esos objetos que a veces se vuelven irrelevantes. ¿Por qué? Porque a veces no le podemos asignar un estado, porque el estado está íntimamente relacionado con las propiedades del objeto. ¿Qué significa esto? Crear un objeto a partir de una clase, este va a heredar esas situaciones de la clase, va a heredar esas propiedades de la clase. O sea, la clase tiene que tener definida qué es lo que el objeto realmente puede hacer. Significa que él va a cambiar de estado o va a funcionar dentro de los diagramas de estado o de secuencia dependiendo de lo que él pueda hacer. Si él no lo puede hacer o no está definido dentro de él esa propiedad, él no puede tomar ese estado específico dentro de un diagrama. Y si hacemos que el objeto tome un estado específico de algo que él no puede hacer, al momento de ser codificado, no se va a comprender de dónde nace esa acción. Entonces el programador va a tener que regresar a preguntarle al analista, y en este caso el analista va a tener que rectificar toda la línea para dotar a ese objeto de propiedades que puedan ser representadas dentro de un estado. ¿Cómo se comportan los objetos? El comportamiento del objeto es como un objeto de la vida real. Ellos actúan y reaccionan en términos de los cambios de los estados. Ya hablamos acerca de los estados y que estos están íntimamente relacionados con lo que el objeto puede hacer. Pero de lo que él puede hacer, los estados que él puede tener, también están los mensajes que él puede intercambiar. ¿Bien? Estos mensajes se definen como llamadas, ¿ya? Llamadas de mensajes en los que él recibe o envía información. Esta información que un objeto recibe o envía es una acción que el objeto tiene que tener. Significa que uno de sus estados es importante determinar que él puede enviar o recibir información. Pero para que el estado sea válido, este tiene que existir como algo que el objeto pueda hacer. Y al mismo tiempo, tiene que estar definido qué es la información que él puede manejar. En el caso de programación sería ya saber específicamente como por ejemplo qué variables, qué constantes, qué información puede recibir, qué información puede enviar, de qué tipo de valor puede ser, póngale entero, flotante, array, carácter. Todas estas situaciones tienen que estar bien definidas dentro de la creación de la clase para la instanciación del objeto y ver cómo éste se está comportando al momento de cambiar los estados y la forma en que intercambia la información. Ahí es donde cada una de las cosas se van conectando. Esto nos obliga a nosotros a ser responsables en el sentido de crear objetos que estén bien definidos para que al momento que nosotros querramos cambiar sus estados o intercambiar información, ellos tengan una base sustentable de donde tomarse. De lo contrario, el diagrama puede no ser entendible o el programador al momento de la codificación puede perderse. Y por eso que los diagramas se revisan y se analizan al detalle antes de ser entregados a los programadores. Aquí es como un pequeño repaso ya de clases y objetos, que es lo que veníamos hablando, ¿ya? Las clases en su conjunto de objetos comparten estructuras y comportamientos comunes. Después vamos a ver mucho de lo que es la herencia. Y la herencia es cómo las clases heredan esos comportamientos y esas características a los objetos y a otras clases, desde las clases madres hasta las clases hijas. Bien, como resumen de clases y objetos, tenemos que las clases es una categoría dentro de la cual pueden ser organizados los objetos, una plantilla o plano a partir del cual los objetos pueden ser construidos. Las clases poseen atributos, que también son las propiedades, y poseen operaciones o las funcionalidades, que son los métodos.
de los procedimientos o las funciones que ésta puede desarrollar. El objeto es una instancia de la clase, nace de la clase como tal, es algo que existe dentro del contexto del sistema, tiene que estar ahí porque es el que hace la interacción y lleva a cabo el trabajo como tal. O sea, si usted lo pone a ver en conjunto, hablamos acerca de aquellos elementos estáticos que le dan estructura al sistema, ahí están los objetos. Cómo los objetos se comunican entre ellos va a depender de los estados y del estado depende de lo que él puede hacer, o sea, el trabajo que el objeto puede realizar. Esta parte a veces es larga y tediosa, pero es importante que ustedes comprendan y entiendan que para un buen diseño tenemos que entender bien cuál es la base de la información y cómo va a fluir esta de los elementos estáticos. En este caso, lo que le da vida al sistema, que son los objetos y cómo interactúan entre ellos. Ahora vamos a tocar el tema de la herencia. Dentro de la herencia podemos decir algo así como sencillo, es que existe la clase, el objeto se instancia de la clase. Cuando se instancia, el objeto toma todas las características de la clase. Esto se llama herencia, que es con padres e hijos, o como grupos grandes, como por ejemplo los mamíferos, donde se subdividen en grupos y estos heredan ciertas características principales. La herencia es importante porque a veces un objeto va a heredar ciertas características de una clase, pero me va a necesitar que le agreguemos nuevas para especializarlo. ¿Bien? Entonces, la herencia nos va a permitir a nosotros poder crear objetos con características similares y al mismo tiempo poder especializarlos, agregándole situaciones particulares a cada uno de ellos. Ahora, viene la pregunta. ¿Solamente los objetos se heredan de las clases? La verdad que no, sino que existen las clases superiores o las clases madres, donde nosotros podemos heredar a otras subclases, ¿sí? No solamente de objetos a clases, sino que de subclases, de clases a subclases. Puede haber herencia, puede haber forma de poder compartir esa información. Uno de los ejemplos más claros es la generalización y la especialización. Aquí tenemos un diagrama chiquitito, ya, donde hablamos de la generalización y la especialización, que es el tema que estamos viendo de la herencia, donde las clases hijas se basan en las clases padres, las clases madres, y las dos clases son similares, pero tienen diferencias. En este caso, en este diagrama lo explicamos como la clase automóvil. En la clase automóvil nosotros hablamos de una generalización. Hablamos de automóviles de carga o automóviles familiares. Dentro de los automóviles de carga tenemos los livianos y tenemos los pesados. Dentro de los livianos tenemos a los pickups o las camionetas. Va de la generalización a la especialización. Cada uno de estos es una clase, ¿ya? Clase padre, sus clases hijos, que le ha heredado ciertas características, pero las características de carga ya es una especialización de automóvil. Él, carga, heredó situaciones de automóvil, pero se le pusieron sus propias características para poder derivarlo en automóviles de carga liviana o carga pesada. Y carga liviana todavía se especializó más y creó sus propias subclases, como los pickups o las camionetas, donde ya podemos hablar ya después de objetos específicos con las marcas, sea Ford, Kia o cualquier otra situación. Eso es ya de la generalización a la especialización. Cuando hablamos de la asociación, esta es otra palabra que vamos a ver bastante seguido, las clases y los objetos se relacionan entre sí de alguna forma, o sea, tienen que relacionarse entre ellos. Cuando encendemos el televisor, en términos de orientación a objetos, el usuario, yo me asocio al televisor. Yo vengo y enciendo la televisión de mi casa. Yo, como usuario, tengo una asociación con el objeto
con el cual estoy interactuando. Cuando lo vemos dentro del aspecto de UML es el actor. En este caso soy yo interactuando con una parte del sistema o con un procedimiento. En este caso, encender la televisión o encender el televisor. ¿Cuáles son los tipos de asociación que existen? Están las asociaciones ligadas, las que le dan la información de una clase que está ligada a otros de otra clase. Están los tipos de asociación de colaboración, que cuando una clase trabaja junto con otra clase para llevar a cabo un trabajo específico. Y las de acto, donde una clase actúa sobre otra. O sea, actuar sobre otra es como, en este caso, el ejemplo que tenemos aquí, el fósforo enciende la vela. Son dos objetos que interactúan entre sí para un proceso específico, en este caso obtener luz. Solo la voy a poder obtener a través de que si el fósforo enciende la vela, para que se produzca luz. Cuando hablamos de agregación, composición y multiplicidad, estamos hablando de la relación en agregación, por ejemplo, en la relación de todo y sus partes. ¿Qué significa esto? Que estamos agregando objetos, estamos agregando actores, estamos agregando procedimientos. Cada uno de ellos existe y no es completamente dependiente del objeto que lo contiene o del procedimiento que lo contiene. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a establecer una relación entre objetos, entre actores, entre partes del sistema, pero todo lo que nosotros vayamos agregando tiene una existencia independiente del objeto que lo contiene. ¿Qué significa esto? Que se crea a partir de una idea abstracta y sí tiene una relación, pero no tiene una dependencia. Al momento de ser creados y los diferentes diagramas que nosotros vamos a realizar, le van a dar su relación al momento de ser codificados. Cuando hablamos de composición, hablamos que todas las partes pertenecen a una unidad completa. La parte no tiene existencia independiente del objeto contenedor. Y al desaparecer el contenedor, desaparecen las partes. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un diagrama donde estamos representando un procedimiento, una parte, ya sea un objeto, ya sea un actor, aquí dice no tiene existencia independiente en el objeto contenedor, que significa que si el procedimiento desaparece, también desaparece la parte. Ya es todo lo contrario al anterior, en donde podía existir la parte aún cuando el procedimiento desapareciera, pero en este caso no. Desaparece el contenedor, o sea, desaparece el objeto o desaparece el diagrama que lo contiene o el procedimiento y los actores involucrados desaparecen. Cuando hablamos de multiplicidad o cardinalidad, estamos hablando de la cantidad de los objetos y la participación que tienen en la relación dentro del procedimiento o dentro del contenedor. Puede ser que un objeto se relacione de uno a uno, puede ser que los objetos se relacionen de uno a muchos, o puede ser que los objetos se relacionen de muchos a muchos, como por ejemplo una factura. Una factura puede contener muchos elementos, muchas ventas. Puede ser que una factura pueda contener hasta 3, 4, 5 ventas, pero una factura solamente le pertenece a un cliente. No puede pertenecer una factura a dos clientes. La relación factura-cliente es de 1 a 1, pero la relación factura-productos es de 1 a muchos. Estos son los tipos de relaciones que existen. Y cuando hablamos de polimorfismo,
estamos hablando de la capacidad que tienen algunos objetos de responder al mismo mensaje o evento, pero teniendo como características que esto va a depender de los parámetros que nosotros utilicemos o de los mensajes que nosotros le enviemos cuando lo invoquemos. ¿Qué significa esto? De que un procedimiento o una función puede responder de diferentes maneras dependiendo de los parámetros con los que lo alimentemos. Puede tener el mismo nombre, pero puede actuar de maneras diferentes. Esta característica del polimorfismo nos sirve a nosotros de la manera en que una función puede comportarse de diferentes formas en diferentes clases cuando intercambia información con los objetos. Licenciado, ¿Sí? eso sería, no sé si estoy equivocado, el polimorfismo sería así como cuando se automatiza un chat. ¿Cómo? Por ejemplo, que cuando Plantéeme la uno idea. pone, por ejemplo, cuando uno escribe algo, aparece como cierto menú de cosas que uno necesita, por ejemplo, atención al cliente, que aparecen los temas así en específico y, por ejemplo, si uno pone, necesito tal cosa o necesito otra cosa, en base a eso es que va a responder. Sí, pongamos un ejemplo. Si nos vamos, digamos, para un Aunque más caso que bien particular de UML, digámoslo, de esta forma. Pongamos que hay una empresa X, que lo va a atender a usted por un modelo de chat en línea, ya sea a través de una aplicación propia o a través de la página web. Esta automatización del chat tiene ciertas opciones. Estas opciones le van a servir a usted dependiendo con qué la alimente. ¿Qué significa esto? Y ahí es donde entra el polimorfismo. Si llega un cliente y el cliente quiere información acerca de un producto, es el mismo chat, es el mismo menú, pero va a depender de las opciones con las que lo alimente, así va a obtener la información que necesita. En este caso, él quiere información de un producto X. Pero si viene una persona que se quiere quejar con la empresa porque sucedió algo y quiere poner como digamos una queja, va a utilizar el mismo chat, va a aparecer el mismo juego de opciones, pero él va a mandar un mensaje diferente para el cliente, y ahí es donde entra lo de UML, si lo vemos desde el punto de vista del usuario. El chat como tal, y como usted lo menciona, es válido. Él tiene funciones diferentes y se comporta de manera diferente, no porque se comporte diferente como chat, sino que lo que hace es redireccionarlo a diferentes lugares, ¿ya? Con diferentes opciones, dependiendo de la opción con la que lo alimente. Ahí sí entra el caso del polimorfismo, cuando se arma el caso de uso del cliente, interacción con el chat. Él manda un mensaje, el chat lo recibe, él ve todas las opciones y se comporta de la manera y regresa la información que el usuario ha solicitado. Ahí sí vale lo del polimorfismo. Ajá, entonces sería en base a palabras claves que están como ya almacenadas. Sí, ahí es cuando se arme el objeto del chat. Nosotros lo vamos a ver como un objeto, digamos, así en dibujito, pero dentro del objeto ponemos ciertas propiedades y ciertas características. Una de las propiedades para un chat que va a actuar de esa forma sería como presentación de menú, lectura de opciones, redireccionamiento A. Depende de la opción que el cliente escoja, si lo redirecciona al departamento que necesite para obtener la información o presentar el mensaje necesario. Eso es en el ámbito del diseño. Ya una codificación ya es algo más especializado. La aplicación de estructuras. Sí. Para el caso de la programación es la aplicación de estructura, ¿verdad? Sí, ya cuando vamos a programarlo es porque se va a codificar y digamos escogieron Java. Entonces en Java dijeron, bueno, vamos a crear este chat. Entonces vamos a utilizar tal vez
esta función X, y esta función X se va a comunicar con este menú. Tal vez están utilizando un sistema, o perdón, una estructura MVC, por decir algo, que está separada por sus partes. Están utilizando struts, por decir algo, o Java Server Faces. Ya internamente, el programador ya traduce esa acción del chat a código, y él va a escoger el método y la forma que él va a utilizar, cuáles son las variables, y ya se va a comunicar con la base de datos. Ese es a nivel de programación. A nivel de diseño, se va a presentar la cajita con el actor interactuando con una función y el objeto, en este caso el objeto chat, en donde el usuario va a interactuar con él y el programador va a entender lo que tiene que hacer. Entonces son dos momentos bien diferentes. Ya aplicando el polimorfismo al diseño, es lo que el objeto va a hacer en representación con dibujos, pero ya aplicándolo en programación, y el programador escoge el método y la forma y aplica el polimorfismo ya no como lo vemos en el diseño, sino que ya aplicado con las reglas propias de Java, por ejemplo, para poder codificar esa parte. No sé si se me entendió por ahí. Sí, sí, se entiende. Para este se aplica el diagrama que veíamos, por ejemplo, con respecto a la lavadora y las solicitudes o respuestas de externa, ¿verdad? Cómo la Sí, lavadora va a responder. Sí, podemos aplicarlo de esa forma. Después vamos a verlo ya bien específico con un ejemplo. Podemos ir retomando ese tipo de ideas que estamos desarrollando ahorita, y ya lo vemos con una ejemplificación. Porque a veces las personas, y es donde a veces cuesta, hacen un diagrama de UML y a veces quieren cargarlo demasiado con mucha especialización. Por ejemplo, empiezan a explotar un procedimiento o un proceso y van separándolo en partes más pequeñas, y se ve demasiado cargado. El UML sirve para transmitir las ideas y que los programadores las comprendan. Hay un punto en donde el analista crea el diagrama, los diseñadores crean los diagramas, y un punto en donde estos analistas tienen que transmitir esas ideas a los programadores. Los que crearon los diagramas sí conocen tal vez y sí entienden el lenguaje de programación que van a utilizar, y en función de eso pues, especifican bastante los lenguajes, el diagrama. Pero juega mucho si la empresa o el programador o no sé quién esté trabajando, pueden haber contratado una empresa externa o dentro de la misma empresa. El juego de analistas programadores tienen que ser muy claros en esa parte, y ahí es donde se entiende que UML es una herramienta que forma parte de una metodología. Por ejemplo, entre una metodología ágil como Scrum, va a haber un momento en donde tus analistas y programadores se sientan y estos empiezan a explicar y a detallar sus diagramas para que el programador empiece a captar. Ya se establece cuál es el lenguaje y estos empiezan a presentar las soluciones a los diagramas, y ya cuando los diagramas van evolucionando hasta llegar a un consenso en donde ya puede ser traducido un diagrama visual a un código fuente. El problema del polimorfismo, ¿sí? Se puede, entonces ahí refuerza la herramienta de diagramas de flujo y diccionarios de datos. Sí, todo eso va reforzado ahí, porque no solamente con ver un dibujito sí se transmite la idea, pero tiene que haber un consenso entre analistas, diseñadores y programadores, y ya es donde empiezan a intercambiar esa información de complemento que refuerza y que le da vida al diagrama, para que los programadores comprendan realmente qué es lo que se quiere programar y la idea a dónde se quiere llevar. Gracias. Bien, hasta ahorita con lo que hemos visto, ¿tienen alguna duda o algún comentario más? No, sigamos. Por el momento ese era, está interesante, por el momento ese era mi comentario, ya me despejó la duda que tenía. Gracias. Bueno, está bien. Bien, ahora como reflexión, tenemos que el desarrollo de un sistema, eso tenganlo en cuenta, siempre va a conllevar
o es prácticamente una actividad humana. Muchos de los sistemas de hoy en día, y es algo que ustedes están viviéndolo, pueden decirlo y pueden hablar con sus familias en un futuro que ustedes estuvieron en el tiempo en donde se daba el inicio en que las inteligencias artificiales empezaban a crear sistemas. Pero aún las inteligencias artificiales fueron creadas por humanos y siempre se va a requerir de la participación y de la actividad humana en el desarrollo de una aplicación, de un sistema. No se puede dejar de lado la actividad humana. ¿Por qué? Porque la actividad humana es la que dota al sistema de interacción. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que los utilizamos. Por ende tenemos que, como seres humanos, contemplar todas las opciones posibles que se puedan dar, tanto en el uso, en el fallo, en la confiabilidad, en la seguridad del sistema. El otro punto es que UML está constituido por un conjunto de diagramas. Proporciona un estándar que permite al analista del sistema generar un anteproyecto, como le dice aquí, de varias facetas. Estas tienen que ser comprensibles para el cliente, tienen que ser comprensibles para los desarrolladores y para todos los involucrados en el proceso del desarrollo. Cuando decimos que tiene que ser comprensibles, que se tiene que jugar con las reglas del estándar. No podemos inventar lo que queremos, no podemos inventarnos dibujos que no existen, no podemos inventarnos relaciones que no se pueden mostrar. Partimos de ideas y esas ideas van evolucionando con el tiempo. Vamos quitando lo que es posible de lo que no es posible y lo vamos acomodando a la mejor manera de que las demás personas nos entiendan y pueda ser una consecución el desarrollo del código fuente del sistema. Un modelo de UML indica lo que supuestamente es el ideal del trabajo, va a ser el sistema, más no cómo lo va a hacer. El desarrollo y puesta en marcha en un ambiente real del trabajo. Eso hay que tenerlo en cuenta ahí, como lo mencionamos anteriormente. Como UML yo plasmo las ideas. Hay ideas que obviamente son sobrenaturales y no van a poder realizarse ni en este plano terrenal ni en el siguiente. Esas ideas tienen que evolucionar hasta convertirse en ideas que pueden funcionar dentro del ámbito de la vida real. Cuando llegamos al consenso que sí pueden ser factibles y realizables, se plasman, estas se verifican, estas se evalúan, son llevadas para que las demás personas involucradas en el proceso nos digan si es posible realizarlas y ponerlas en marcha. ¿Qué significa? Tenemos un ideal UML, pero la vida real es otra. El paso intermedio es el consenso que hay entre diseñadores y analistas y programadores y desarrolladores. ¿Por qué? Porque una cosa es la idea y otra cosa es convertirla en código y echarla a andar. Bien, hasta ahí está todo bien, ¿se comprende? ¿No se han cansado Sí, todavía? ¿No se han dormido? No. ¿No tienen sueño todavía? No, para nada, para nada. Bien, Todo claro. va, excelente. Yo les voy a hacer llegar la diapositiva a ustedes. Y creo que el ingeniero ya la tiene. Si no, pues Sí, por vamos a... favor, eso le iba a pedir. Sí, yo se la voy a hacer llegar a él para que él se la dé a ustedes. De hecho, Y yo quisiera... también le quería preguntar por su correo para pedirle la diapo. Ah, sí, no hay ningún problema, ya se los voy a proporcionar. Y cuando ustedes tengan la diapositiva, yo quisiera que ustedes se contesten estas preguntas. Son unas preguntas introductorias que ustedes se van a contestar. Quiero que lean la diapositiva, reflexionen con lo que hemos visto. Igual la grabación se la voy a dar al ingeniero hoy en la noche para que la comparta con ustedes y puedan repasar otra vez todo lo que se habló aquí, para que vayan ustedes comprendiendo un poquito más estos conceptos.
que a veces son tediosos porque son bien tediosos. Y a veces no es exactamente el punto, pero es necesario que lleven la idea, porque en las siguientes partes del taller sí ya tocamos específicamente, por ejemplo, diagramas de casos de uso. Y solo en eso vamos a pasar quizás 1 hora en diagramas de casos de uso y ver todas sus partes y la forma en que estos se relacionan. Entonces es importante que los conceptos así chiquititos siempre los lleven, para que se contesten ustedes estas preguntas ya cuando tengan las diapositivas y las tomen como punto de reflexión. Hay un ejercicio propuesto también, pusimos taller 0. Es un ejercicio mental, si usted quiere puede escribirlo en papel, le va a servir. Con los diagramitas que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Nada más, solo con lo que está ahorita, lo que se ha dado, esas ideas. Hay un pequeño ejercicio donde en un supuesto usted está contratado en un equipo de desarrollo y va a desarrollar algún tipo de metodología, que de las que están disponibles, no vamos a entrar en detalle en ninguna en específico, y se encarga la presentación o la propuesta de un sistema de inventario para un mini superlocal. En este caso, usted va a tomar el papel de analista. ¿Y qué va a hacer el analista? Como analista es importante, ¿ya?, que usted le haga las preguntas correctas al cliente para obtener los datos y definir la problemática que este cliente desea solucionar. Los objetivos a alcanzar, definición de potenciales usuarios del sistema, internos o externos, en sus propias palabras, las suyas, ¿no? Establecer una relación usuario-sistema para establecer y definir los procesos y procedimientos involucrados para el uso de un sistema de inventario en este nivel de comercio, en un supercito chiquitito. Es un ejercicio bastante libre, y le digo bastante libre en el hecho de que no estamos, si usted se da cuenta, tocando puntos bien específicos como, mire, es el super tal o es una tienda tal. Solo es un mini súper chiquitito. Haga el papel de analista, piense que es un cliente. ¿Qué preguntas le haría usted a ese cliente? Porque tiene un sistema de inventarios. Claro, usted puede pensar en preguntas bastante rebuscadas o preguntas un poco más sencillas. Pero deje volar su imaginación. Está en el papel de analista y piense qué le puede preguntar a un cliente. Es un sistema de inventario para un super. ¿Qué usuarios pueden existir en este? ¿Cómo van a interactuar estos usuarios con el sistema? ¿Ya? ¿Qué procedimientos pueden existir? Así, a grosso modo. Y cuando tenga contestadas todas esas preguntas, intente crear o proponer cuáles son los actores que pueden estar involucrados en este proyectito, qué clases logra usted identificar y qué casos de uso podría usted presentar, si es que puede definir o crear una idea de caso de uso. Recuerde que esto es bien general, esto es como un ejercicio bien particular para cada uno de ustedes. No es que me lo va a entregar y se va a calificar, es particular un ejercicio para ustedes, para que puedan empezar a crear lo que es un diagrama de caso de uso. Bien, con lo que hemos visto, ¿cómo se sienten? Pues bien, está muy entendible todo. Sí, se ha impartido información bastante importante, la verdad que no lograba comprender anteriormente. Más que todo eso del polimorfismo, tenía como ciertas dudas desde ese ciclo pasado, o sea, de qué trata en sí todo el tema de ello. Y es que Pero los sí libros está están hechos para no entenderlo. correcto. Es mejor la explicación así. A veces uno comprende más con explicaciones así tipo, ¿cómo es la palabra? Un poco más analógico, o sea, no tan técnico, sino que poniendo ejemplos más comunes con los que estamos en el diario vivir. También los libros son súper técnicos los ejemplos que ponen. A veces por eso no me comprenden. Por eso se ha aprendido bastante. Bueno, por mi parte sí ha sido en esta tutoría o clase.
Excelente, me alegro de que se hayan sentido identificados y que les sirva. Las siguientes clases vamos a ir viendo diagramas y vamos a ir explicando funciones de los diagramas para que ustedes vayan viéndolos y tratar de ir proponiendo ejercicios y ejemplos para que los puedan ver en ese momentito. Ahorita ¿Qué fecha sería? al chat, mañana. Es Sería toda el la segundo semana. taller. Ajá, de lunes a viernes. Toda la semana estaremos, Ok. ¿verdad? Toda la semana. Ahorita el chat les acabo de compartir el archivo de la presentación para que ustedes la puedan tener. Igual se las van a dar después el ingeniero o los tutores, pero igual se las comparto aquí para que la puedan tener a la mano. Para las próximas Sí, gracias. talleres se va a usar la misma reunión. Sí, la misma reunión ya está lista para los 5 días. Ok, gracias. Es el mismo enlace que nos compartieron. Sí, Utilizamos. el mismo enlace. Ok, gracias. Bien, entonces les agradezco muchísimo su participación. Me encanta mucho estar con ustedes, explicarles cualquier duda me la pueden hacer llegar. Les voy a escribir aquí mi correo. Aquí está el del correo. Y de igual forma, muchísimas gracias, como les digo. Y nos vemos el día de mañana para continuar con el taller y los demás temas. Ok, Les gracias. agradezco bastante. Gracias a usted. Bueno, ya saben, pasen Igualmente, buenas Licenciado. noches. gracias a usted. ¿Sí? ¿Cómo se descarga aquí para el escritorio la diapositiva? Creo que tiene que, a la par del archivo, del nombre del archivo, hay 3 puntitos y está download, o lo puede abrir directamente en PowerPoint o en el navegador. Dice que se ha descargado un archivo, pero no sé dónde se ha almacenado. En descarga acá, compañero. Hola, buenas En noches. descargas, tal vez. En descarga, Buenas compañero. noches. La carpeta de descarga. Ah, excelente. Sí, tengo un montón de... Gracias. Bueno, está Ingeniero, bien. una consulta Sí, ¿cómo no? referente para los diagramas de UML. Hay programas para poder trabajar, crear en ellos. Sí, sí, ya hay diagramas y ya hay unas extensiones que vamos a poder utilizar con la cuenta que ustedes tienen de la universidad para Drive. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Les voy a enseñar cuál es la extensión y cuáles son los programas que vamos a poder utilizar para hacer el diseño de los diagramas. Ah, está bien, de acuerdo. Te consultaba Excelente. por así tener descargado ya alguna aplicación o algo para poder trabajar en ella. Sí, yo mañana mismo les digo cómo se va a hacer y para que vayamos haciéndolo al mismo tiempo. Bueno, le agradezco, gracias. Buenas noches. Bueno, ya saben. Gracias, ingeniero. Bueno, Feliz noche. Muy amable. bueno, buenas noches, se cuidan. Gracias.